¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bueno, hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, es un poco extraño. Unos endemoniados, una ciudad, un entorno de la ciudad de Gerasa, unos cerdos y un lago. Es el momento a lo mejor para empezar a hablar de un tema que siempre es difícil, que es el tema del mal. Pero no voy a meterme a fondo en él, pero sí quería aclarar algunas cosillas que a veces generan muchas confusiones. Por ejemplo, cuando los evangelios nos hablan de los demonios, un endemoniado, tal, estamos hablando de situaciones límite de falta de dignidad de las personas por un tipo de situación, de enfermedad que hoy diagnosticamos fácilmente, de carácter mental, de carácter espiritual, pero enfermedad al fin y al cabo, y tenemos muchos recursos para abordar muchas de esas enfermedades, pero en tiempos antiguos esos recursos no existían y entonces era fácil achacarlo a posesiones del maligno, ¿vale? A posesiones diabólicas. Ese episodio también nos habla de otra cosa que hay que entender en el contexto del propio evangelista, y es el contexto del reino de Dios. Jesús está predicando el reino de Dios, y frente al reino de Dios siempre aparece esa cosa que llamamos el mal en forma de enfermedad, el mal en forma de mal moral, es decir, de pecado, que a veces hay una relación entre los dos y se establece algún tipo de vínculo en la antigüedad entre el mal moral, es decir, y el mal físico. Cuando se habla de posesión del maligno, es un tema que a mucha gente le hace sufrir y a veces yo como sacerdote me toca abordar a veces situaciones y atender a personas que viven verdaderamente angustiadas por este asunto, ¿no? Porque se sienten acosadas por el maligno, como si fuera una especie de ángel negro que está ahí amenazándonos. Bien, no es el momento de hablar de eso, aunque algo diré cuando se presente la ocasión. Pero quiero dejar claro que el Evangelio de San Mateo lo que está haciendo es confrontar el reino de Dios con lo que no pertenece al reino de Dios. Y justamente quien clarifica qué es el reino de Dios, quien nos devuelve la dignidad y quien aleja de nosotros todo mal, sea moral, sea físico, quien hace posible una esperanza de dignidad para nosotros, es justamente Jesucristo. Jesucristo es el hombre nuevo, el hombre formado según Dios, el hombre que va a poner de manifiesto qué es el hombre para Dios y quién es Dios para el hombre. Y eso se va a ir desvelando poco a poco en los evangelios y va a ir de una forma progresiva dándose a conocer a los discípulos de Jesús y por supuesto a nosotros que creemos en él y que estamos en una relación de fe con él. Si os fijáis en el episodio, hay una insistencia del evangelista. Estamos en una situación extraña. Jesús se adentra en un país que no es el país de los judíos, es un país pagano que todavía ni siquiera había oído hablar posiblemente del Dios de Israel, y era una sociedad económicamente fuerte. El hecho de que se encuentre con un grupo de gente que está cuidando cerdos nos habla precisamente de que no estamos en un ambiente de cultura judía. De hecho, Gerasa se conserva sus ruinas, es una ciudad muy poderosa, económicamente muy potente, y todavía hoy, gracias a las ruinas, pues lo podemos ver con facilidad. Jesús actúa sobre las personas, no sobre los miedos y prejuicios, sobre las personas. ¿Y qué hace Jesús? Un acto de liberación. Libera a esos hombres de lo que les atenaza, de los que les hace situarse o estar viviendo una situación ignominiosa. El Evangelio retrata muy bien dos personas que viven en el cementerio, pues casi nada, dos personas completamente desnortadas, completamente perdidas, completamente expulsadas de cualquier situación y cualquier posibilidad de salir adelante y de ser ellas mismas. Al lado hay unos cerdos. ¿Cómo es posible que los cerdos estén mejor cuidados que las personas? ¿Cómo puede ser que los cerdos puedan comer, tengan personas
a su servicio cuando hay hombres, en este caso 2 señores, que están sufriendo y que nadie atiende para ellos? Bueno, Jesús pone en evidencia esta situación y devuelve a esos hombres su dignidad y también hace pensar a los hombres de Gerasa. El caso es que los gerasenos no aceptan a Jesús. No aceptan a Jesús porque les da miedo. Les da miedo posiblemente porque no saben qué es lo que ha pasado y posiblemente porque tampoco han sabido valorarlo. Hay otro evangelista que nos dirá, ya cuando lo leamos os lo diré, que esos endemoniados querían seguir a Jesús, pero Jesús les dijo no, id y dad testimonio y explicad lo que ha pasado con vosotros. Jesús se fue de Gerasa, pero hubo una segunda ocasión, y la segunda vez que Jesús volvió a Gerasa, los gerasenos recibieron a Jesús. En el propio Evangelio hay una conversación entre los demonios y Jesús. Fijaros que los endemoniados, los pobres, están completamente fuera de razón, ¿no? Y Jesús no hace caso al mal, Jesús hace caso al bien, Jesús hace caso a su proyecto, al proyecto de Dios, que es la dignificación de las personas, la salvación de las personas. Y ese es el cometido de Jesús. Fijaros lo que dice el profeta Amós, que corresponde a la primera lectura. Dice: buscad el bien y no el mal, y viviréis. Y así estará con vosotros el Señor Dios de los ejércitos. Esta es una clave interpretativa del Evangelio. Buscar el bien es buscar a Dios. Encontrar a Dios es la causa del bien. Cuando nos buscamos a nosotros mismos o no tenemos ningún interés por la salvación y la sanación de las personas, entonces domina en nosotros el diabolos, es decir, diablo significa la doblez, significa el error, significa la mentira y la equivocación, ¿vale? Jesús denuncia esta situación. Jesús quiere nuestra salvación y por eso actúa sobre esas personas para liberarlas de todo el mal que padecían y poner en evidencia que el mal ha de desaparecer de la presencia del Dios vivo si nosotros queremos y nosotros confiamos en Él. Confiemos en el Señor y dejemos al menos que su palabra, su presencia, su luz invada nuestras tinieblas y no tengamos miedo de escuchar su palabra, de acogerla con benevolencia y experimentar por nosotros mismos que Él es capaz de liberar nuestro corazón, de liberarnos de nuestros miedos y ataduras, y es capaz de vencer cualquier mal. De su mano, nosotros también seremos generadores de nuevas historias de salvación. Entra en mi noche, Señor.